El mejor servidor VPS para 2025. ¿Qué tiene que tener un buen servidor VPS? ¿Cuál es la diferencia entre un VPS y un hosting para alojar una aplicación web? ¿Qué tiene de bueno un VPS frente a un hosting? ¿Y qué características tiene que tener un VPS para que realmente merezca la pena? Pues nada más que eso, y todo eso lo vas a descubrir en este vídeo, así que suscríbete, activa la campanita de notificaciones, aprende a programar conmigo con mis cursos que los tienes en la descripción del vídeo y vamos allá. Mucha gente me pregunta acerca de esto de los VPS y tal, porque tienen bastantes dudas con respecto a cuál contratar, cómo contratar uno, cómo configurar uno también, sobre todo, más que nada, y cuál recomiendo yo y tal. Pero para empezar, tienen bastantes dudas con respecto a el concepto del VPS. Y hay dudas porque mucha gente se confunde entre un dominio, un hosting, un VPS, y bueno, pues hay un cacao maravillado. Para empezar, el dominio no deja de ser un nombre identificativo de una web. En lugar de utilizar la IP, pues utilizas un nombre, ¿de acuerdo? Para localizar esa web. Pues por ejemplo, victorroblesweb.es, ese es mi dominio, ¿de acuerdo? La extensión de mi dominio es .es. Pero por ejemplo tenemos youtube.com, ese sería su dominio. Pues en lugar de utilizar 178.68. Lo que sea y utilizar toda la IP completa, pues utilizas un nombre de dominio. Pero eso no es un alojamiento. Un alojamiento web podría ser un hosting, ¿de acuerdo? Un hosting pues es un alojamiento que te permite publicar una web en internet y funciona junto a tu dominio para tener tu web en internet de manera sencilla, básica y con un stack de tecnologías normales, es decir, un HTML, CSS, JS, y ya pues puedes utilizar un PHP SQL o PHP MySQL como backend, o un WordPress, que al final no deja de ser un CMS para PHP. Entonces básicamente tú puedes publicar tu página web en internet utilizando un hosting, que es un alojamiento compartido con otra web en un servidor, y con tu dominio pues la gente va a poder acceder a esa web que tienes publicada, ¿no? Y tienes que tener claro que en un hosting tienes los recursos del servidor compartidos, ¿de acuerdo? Tú tienes un espacio pequeño en un servidor que está en una granja de servidores en un país, el que sea, en un sitio, y ahí tienes tu web alojada. Entonces tienes unos recursos limitados, bastante limitados y bastante compartidos entre diferentes proyectos web que hay publicados en ese servidor, ¿no? Entonces simplemente te ceden un espacio para que tengas tu alojamiento web y lo tengas ahí público en internet. Vale, pero un VPS es una cosa completamente distinta y te voy a explicar por qué. Porque las siglas VPS significan servidor privado virtual, que no deja de ser una máquina virtual en otro servidor compartido, físico también, pero que tú tienes un control absoluto de los recursos de ese servidor. Me explico mejor. En un servidor VPS vas a seguir compartiendo un servidor físico, pero cada usuario tiene unos recursos en concreto para ese servidor VPS que está contratando, lo que significa que los otros sitios web que están en el mismo servidor no van a afectar a tu rendimiento de tu proyecto web, a diferencia de en un hosting compartido, que un poco puede afectar si hay mucha carga en el servidor en general. Entonces el alojamiento VPS proporciona una partición virtual dedicada a cada usuario, lo que va a garantizar que los recursos van a estar siempre disponibles para ti. Además, por supuesto, también el VPS tiene un precio más alto que el alojamiento compartido, pero tienes más control sobre ese servidor y sobre tu proyecto en general, ¿vale? Y sobre todo también lo bueno que tiene un VPS es que tú puedes montar ahí el proyecto que tú quieras, es decir, puedes tener los recursos de hardware que tú quieras, es decir, la cantidad de CPU que tú quieras, la cantidad de RAM que quieras, la cantidad de disco duro que quieras, etcétera, pero aparte puedes tener también el sistema operativo que quieras, el software instalado que te dé la real gana, ¿de acuerdo? Y puedes montar tantos proyectos como quieras dentro de ese servidor privado virtual, dentro de ese VPS. Es decir, si quiero tener un proyecto de PHP y tal, lo puedo tener. Si quiero tener un proyecto de Node y Mongo, lo puedo tener. Si quiero tener un proyecto con el backend de Python, lo puedo tener, porque puedo instalar los servicios que yo quiera. En un hosting no puedes hacer eso. Entonces un VPS es bastante beneficioso cuando vas a trabajar con un proyecto que se sale del molde, que se sale del stack típico de HTML, CSS, JS y PHP. Pero con el VPS te puedes salir del molde y hacer el tipo de backend que quieras, con el tipo de proyecto web que quieras, instalando los servicios que te dé la real gana. Y eso es lo bueno que tiene. Ahora te preguntarás, ¿qué tiene que tener un VPS para que sea bueno? Eso te lo explico ahora, pero también puede ser que te estés preguntando, ¿qué VPS me recomiendas? Pues te recomiendo el siguiente VPS. Mira, tienes que meterte aquí y poner victorroblesweb.es/VPS, ¿de acuerdo? Pones esta URL. Fíjate bien, pones esa URL
en tu barra de direcciones del navegador, le das a Enter y automáticamente vas a entrar al VPS que yo te recomiendo, que es este de Hostinger, ¿de acuerdo? Es el mejor relación calidad y precio, y además ahora con el Black Friday está súper regalado de precio, está súper tirado. Y luego si quieres te enseño el panel de control para que veas lo sencillo que es. Pero tienes un montón de cosas, tienes un asistente de IA súper bueno para que paso a paso te ayude con la configuración del VPS. Tienes diferentes centros de datos en todo el mundo. Y luego también tienes diferentes sistemas operativos para instalar, como por ejemplo un Ubuntu, un Fedora, incluso Debian, un montón de sistemas operativos de Linux que podrías instalar, además de bastantes herramientas preconfiguradas. También tienes el sistema de snapshots, que es espectacular, que a mí me encanta, que es que puedes hacer una foto de tu máquina virtual, de tu VPS en ese momento, y si empiezas a probar configuraciones o algo se te descompone, puedes volver hacia detrás en el tiempo, ¿no? Además de tener copias de seguridad gratuitas y asistente de inteligencia artificial. Luego tienes varios planes, que a mí el que me gusta en concreto es este, KVM2, es el que más me gusta. Ahora con el Black Friday tiene un gran precio, pero es que aquí puedes ver las características que tiene en este VPS, pero es que si tú eliges este plan, ¿vale? Le das clic y te esperas un momento y eliges aquí la cantidad de meses que quieres contratar. Yo te recomiendo 24 meses porque te sale muchísimo más barato. Si tú haces esto y le das a que tienes un cupón de descuento y metes mi cupón, fíjate, Víctor Robles Web, lo metes, lo aplicas y fíjate en qué precio se te queda. O sea, te rebaja un cojón, te rebaja un montonazo, se te quedan 2 años, se te quedan 24 meses en solo 129 pavos. Si quitas el cupón te sale un poquitín más caro, ¿eh? Entonces fíjate lo bien que te sale este VPS de Hostinger si vas a estar publicando un proyecto web a largo plazo con un stack que se salga de lo normal, o si tienes muchas webs que quieres publicar en un mismo alojamiento web y ahorrarte dinero. Te sale muy bien, pero ¿qué características tiene que tener un VPS para que sea recomendable? Que esta también es una duda común. Pues mira, yo te recomiendo que tenga 2 núcleos de CPU, mínimo, ¿vale? Porque eso va a agilizar mucho el rendimiento de los servicios que tengas corriendo en el servidor. Luego, que tengas mínimo 4 GB de RAM, mínimo 4 GB de RAM, porque cuando empiezas a arrancar servicios se te carga un poquito la RAM y es mejor tener a partir de 4 GB de RAM. A partir de ahí, recomendable para mi gusto tener 8. Por ejemplo, ¿vale? Para un VPS general, para un proyecto serio o para un proyecto que vaya a tener varias webs, ¿no? Luego, por ejemplo, tener un almacenamiento amplio que, por ejemplo, sea mínimo de unos 80 o 100 gigas y además que sea un almacenamiento SSD. Eso también te lo recomiendo bastante para que haya poco cuello de botella y que no haya cuello de botella entre el procesador, la RAM y el disco duro, ¿vale? Si tienes un SSD se agiliza mucho. Y luego, por ejemplo, también otra cosa que a mí me interesa bastante es que tenga bastante ancho de banda. Mínimo mensualmente yo recomendaría tener 4 teras de ancho de banda, ¿vale? Por si tienes mucho tráfico que lo pueda soportar, pero lo bueno sería tener a partir de 8 teras de ancho de banda para soportar el posible tráfico que tengan los proyectos que tienes alojados en ese servidor VPS. Y luego también es recomendable que tengas diferentes sistemas operativos de Linux para tú poder entrar y configurar, que tengas también la posibilidad de escalar los recursos que tiene tu máquina, es decir, en un momento aumentar la RAM, aumentar el procesador, aumentar el espacio en disco duro, que eso lo puedas hacer, y sobre todo también tener protección, tener un sistema de backup, tener protección a diferentes ataques, y luego también a nivel soporte técnico pues también es muy recomendable que tengan un soporte 24/7 y que te asistan bien. Y luego el precio, ya, yo el que te puedo recomendar, que es este de aquí, este VPS, te puedes meter a victorroblesweb.es/VPS, el que te puedo recomendar yo tiene todas esas características. Fíjate, a mí el que más me gusta es este y tiene 2 núcleos de CPU, 8 GB de RAM, 100 GB de almacenamiento, y esto es SSD, ¿de acuerdo? Esto va muy rápido, 8 teras, ¿de acuerdo? Y luego tiene centros de datos en todo el mundo para elegir y tienes diferentes sistemas operativos para elegir. Mira, yo llevo trabajando con Hostinger bastante tiempo y tengo varios servicios contratados. Por ejemplo, tengo aquí un VPS pendiente de configurar, lo voy a configurar rápidamente. Me meto a la configuración, le digo empezar, le digo dónde me viene mejor tener el servidor. Pues mira, a mí me gustaría tenerlo, como voy a hacer un proyecto para España, me gustaría tenerlo en Francia, ¿de acuerdo? Y además me dice la latencia. La latencia mínima en mi zona, para mi zona es Francia, lo voy a tener ahí, continúo. Y luego voy a elegir mi sistema operativo. A mí los que más me gustan son Ubuntu y Debian. Normalmente me gusta Debian, aunque también tiene sistemas operativos con panel, ¿de acuerdo? Tú puedes instalar un cPanel perfectamente o puedes instalar diferentes aplicaciones por aquí como Docker y muchísimas más automáticamente, o un servidor con MVN o un servidor con el MERN Stack. Todo esto lo puedes montar automáticamente con todos esos servicios ya instalados. Pero bueno, en general, como lo vas a querer configurar tú, si eres tan friki como yo, pues le daría yo al Debian.
voy a seleccionar la versión, voy a usar la versión 12, ok, y me dice que tengo un escáner de malware gratis, no sé qué, no sé cuántas. Esto de momento voy a pasar porque no quiero que tarde mucho en instalar el VPS. Le voy a dar a continuar, voy a meter una contraseña de root, meto esa contraseña y le doy a continuar, ¿de acuerdo? Entonces ya simplemente finalizo la configuración, es sumamente fácil. Entonces ya va a tardar un poquitín en gestionarme toda la configuración, instalar el sistema operativo y tal, pero puedo ver el panel de administración del VPS mientras que se instala todo, porque quiero que veas que es súper fácil. Fíjate, tengo este servidor, ¿vale? Lo puedo administrar. Aquí me preguntan que para qué quiero usar esto y tal, lo puedo omitir de momento, pero quiero que veas que es súper fácil porque tienes la IP de tu servidor, los detalles del plan para renovarlo o mejorar el plan y aumentar esos recursos que tú tienes, tienes acceso SSH también a todo el servidor, te puedes conectar y ponerte a instalar lo que quieras, y luego tienes también el asistente de IA, que esto me encanta para configurar mi servidor. Le voy a preguntar, oye, dime qué versión de Debian tengo en mi VPS. Y me va a decir pues lo que yo le pregunto. Y luego le puedo decir, ¿me puedes crear un usuario en mi sistema operativo para mi primo Juan? ¿Vale? Y esto me lo va a hacer. Bueno, más que acceder al sistema operativo, te va a decir cómo hacerlo. Pero bueno, luego tienes el tema del sistema operativo, puedes instalar todos los sistemas operativos, puedes hacer el tema de las snapshots, que esto es brutal para crear una copia de seguridad o una imagen del momento en el que estás actualmente y luego volver a atrás en el tiempo. Puedes ver datos del uso del servidor. A nivel seguridad también tienes el firewall, el escáner de malware, tienes también la administración de DNS por si quieres ingresar un dominio y vincularlo a una IP y a un puerto de tu sistema. Y luego también tienes la terminal en el navegador, es decir, tienes el acceso directamente al VPS utilizando la terminal desde tu navegador web, es decir, que no te tienes que complicar mucho la vida, ¿no? Es decir, si yo pongo aquí por ejemplo ipconfig o ifconfig, mejor dicho en Linux, yo puedo ver la configuración de mi IP, puedo hacer un pwd para ver dónde estoy en /root, puedo hacer un ls-lh de este directorio y veo que no tengo nada. Por ejemplo, puedo ver los usuarios que tengo haciendo cat, /etc/passwd, tengo ahí todos los usuarios que tengo en mi sistema. También puedo ver el usuario actual haciendo woo. En fin, puedo configurar mi sistema operativo y puedo configurar el servidor desde el navegador sin tener ni siquiera que instalar un cliente SSH. O sea, es espectacular, ¿no? Y bueno, yo voy a detener mi VPS por el momento, ya que era una prueba simplemente. Esto es lo que te puedo comentar acerca del VPS. Yo te lo recomiendo mucho para ciertos proyectos, ¿de acuerdo? Así que nada, eso es todo por este vídeo. Si quieres aprender desarrollo web, incluso aprender a configurar hostings y VPS, este es tu curso. Por si quieres aprender a cómo se configura en profundidad un servidor VPS y cómo se publican webs en internet, este curso te puede servir mucho. Entra, también lo tienes por ahí en la descripción del vídeo. Y nada más, suscríbete y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao, chao.